incluir las exportaciones, la demanda agregada y factores de intercambio, tal y como lo pone ya en 1939. Saltamos de 1921 a 1939 y en el 39 ya están incorporados ambos los flujos financieros y las exportaciones como país agrario y campo de inversión de capitales extranjeros. En el desarrollo de nuestros movimientos ondulatorios prevalecen, por un lado, las variaciones de volumen físico de la producción, sus precios y el grado de absorción de los productos en el mercado internacional, exportación, y por otro lado, la mayor o menor afluencia de estos capitales extranjeros. La intensidad y duración de nuestros ciclos depende no solo de la fuerza aislada como factores separados, sino también de la conjunción, y hoy lo que vemos justamente en América Latina es una conjunción tanto de flujos financieros como de términos de intercambio, porque por la naturaleza de los mercados financieros están ligados, pero aquí desde luego que estaba anticipado. Y aquí hay una gráfica reproducida de Prebisch, pero está reproducida con métodos econométricos actuales, no cambian para nada lo que Prebisch ponía, porque básicamente casi hice el ejercicio básicamente igual, donde se muestran los precios agrícolas en Argentina cuando empiezan a preocuparse, y si ustedes ven en términos de tendencia, cuando uno calcula la tendencia empiezan a caer aproximadamente alrededor de 1925, 24 o 25, donde se produce el punto de inflexión y donde empieza la preocupación de Prebisch con el tema de los términos de intercambio, que va a estar definitivamente materializada cuando venga la Gran Depresión y él se dé cuenta que los precios de los productores agrícolas, incluyendo lo que son los países desarrollados, Australia, creo que Nueva Zelanda y algún otro productor, sus términos de intercambio están cayendo, mientras que los países industrializados como Estados Unidos e Inglaterra, a pesar de la Gran Depresión, sus términos de intercambio están aumentando, y ahí sale todo este tema de los precios de intercambio con respecto a la manufactura y los precios de intercambio con respecto a la parte agrícola. Bien, una vez que él ha identificado los factores que inician este ciclo, situándonos inicialmente en los flujos financieros y luego incorporando este tema con la Gran Depresión de las exportaciones y juntando estas dos cosas para dar como él decía, digamos, un todo orgánico, la segunda pregunta que nosotros planteamos, bueno, ¿qué es lo que pasa o qué es lo que genera, digamos, el cambio de una situación de boom que puede ocurrir con esto de con los influjos financieros o términos de intercambio, etcétera, a una situación opuesta? Y básicamente, como él inicialmente se tenía que preocupar de periodos en los cuales entraban los flujos financieros, lo primero que se le ocurrió fue el tema de la cuenta corriente, del balance comercial. Y aquí lo que muestra este gráfico, esto está con datos de Prebisch, en el documento está con datos de Prebisch, y también están en paréntesis con unos datos históricos de Ferreres, de un libro que se llama 200 años de economía en la Argentina, también para más o menos, para que tiene una serie más o menos completa. Y lo que uno ve en términos de importaciones, exportaciones, los ciclos 2 a 5, que llamamos de Prebisch, están medidos en millones de pesos fuertes, pesos oro, y luego cuando se abandona la convertibilidad en millones, los calculamos en millones de pesos, y ahí hubo que hacer en millones de pesos, y ahí hubo millones de dólares, perdón, y ahí hubo que hacer algún tipo de conversión, porque Prebisch los daba en pesos, Ferreres creo que los daba en dólares, entonces para poder comparar hubo que transformarlo a oro, hubo que transformarlo a dólares, etcétera, con el tipo de cambio, pero más o menos lo hicimos. Y lo que se nota en el balance comercial, ustedes tienen, por ejemplo, el inicio del ciclo con menos 4 millones de pesos fuerte, balance, 2 años más tarde 69 menos 9, y el punto cumbre que nosotros identificamos para el ciclo número 2 en 1873-1874, un déficit comercial bastante más abultado. Lo mismo ocurre en el siguiente ciclo, en el ciclo número 3, donde ustedes tienen un superávit al inicio del ciclo cifrado en 2 millones de pesos fuertes en 1881, en 1883 menos 20, y había aumentado en 1884 a menos 26. 1890, el cuarto ciclo, ocurre algo similar, menos 26, pasando 1890
88 2 años más tarde menos 28, y en 1890 a 131 millones, y cuando eran superávit había una reducción bastante drástica. O sea, lo que realmente el factor que, digamos, hacía el cambio desde una situación de auge, de boom, a una situación recesiva, era el sector externo. Y el sector externo estaba ahí presente tanto como iniciador del boom, como el sector al final que cerraba el boom. Y de aquí salen obviamente todas estas ideas de cambio de tipo dual, los permisos de importación, los controles, etcétera, y todo obviamente tenía que salir algo como el multiplicador del comercio exterior de carros, porque empezaba obviamente a tener una importancia muy grande. Aquí yo les puse balance comercial, cuenta de capital. También en el artículo está la deuda, cuando había los pagos por el servicio de deuda, y el balance en cuenta corriente. Y el balance en cuenta corriente, cuando hay datos para todo, la disparidad, la divergencia y cómo los ciclos inicialmente van agravando los desequilibrios de balanza de cabo, los desequilibrios de externos, es bastante patente. Y aquí viene entonces el cambio de tendencia de la fase ascendente a la fase descendente. Se produce básicamente por un desequilibrio insostenible en el sector externo. Mientras mayores sean los excesos de la fase ascendente, peor va a ser la contracción. Pero al mismo tiempo, inicialmente, aquí donde empieza este tema de la liquidación, él veía que si se producía una fase ascendente que llevaba una fase descendiente, era algo inevitable y necesario, porque si había, digamos, una consistencia en los ciclos, para volver a retornar a la fase ascendente primero había que caer, y en ese sentido el gobierno no tenía por qué estar interviniendo para afectar las condiciones del ciclo económico. Él, por ejemplo, en 1885, cuando se suspendió la convertibilidad de los pagos metálicos, él dice, si no se hubieran suspendido gran parte, se hubiese restablecido el equilibrio. Se hubiese sufrido una brusca contracción, la reacción habría sido recia, pero la situación económica del país se hubiese sanado al eliminar lo artificial y lo ficticio. Pero por lo que no se produjo la desinflación, que hubiese sido su lógica, sana consecuencia, preparando por consiguiente un desenlace más fuerte que el que se quiso evitar con paliativo. El gobierno no tenía que intervenir, había que dejar que los ciclos siguieran su curso, porque era lo sano. Había que limpiar la mala hierba, inicialmente. El mecanismo de transmisión sigue el tema que es más o menos el tercer punto que les quería tocar. Sigue en los lineamientos de la teoría monetaria del ciclo. Influjos externos, aumenta las reservas, por el multiplicador del sistema bancario aumenta la liquidez, aumenta la demanda y aumentan las importaciones. Inicialmente, en el transcurso del flujo de demanda e importaciones, aquí hay varios temas que yo les quiero simplemente señalar. Uno es el tema del multiplicador monetario y la velocidad de circulación del dinero, porque cuando entra liquidez y hay expectativas, todo lo demás, la gente tiene que empezar a gastar, y eso se tiene que ver de alguna manera en los datos, y la demanda o la base monetaria tiene que aumentar en mayor proporción a las reservas que entran. Y ese es un tema y el otro tema es cómo la demanda se traduce en importaciones. Inicialmente a nosotros nos dio la impresión de que le enfatiza mucho los efectos precio. Como dice en esa cita de 1921, la cantidad circulante, y por medio de esto sobre los precios, estos dos últimos factores sobre el balance de pagos, el abultamiento de las importaciones ha encontrado su estímulo ya directo, ya indirecto, a través del nivel de precio. Con la Gran Depresión, él va a dejar un poco de lado, aunque mantiene esa idea entre demanda e importaciones, va a dejar un poco de lado el tema de precio y se va a centrar mucho más en los efectos de ingreso y en las necesidades del país. Una parte considerable del consumo de las maquinarias para sus industrias provienen del extranjero, del aumento adquisitivo, y en alguna otra parte que está en el artículo también él cita. Entonces el mecanismo de tradición es básicamente siempre el mismo, que entre los influjos internos vía flujos financieros o vía reserva básicamente es el mismo. Hay un tema de velocidad de circulación del dinero que va a estar muy explícita, tanto cuando